Dicen que hay lugares en el Deep South que la historia olvidó, pero que jamás olvidan. En los pantanos de Carolina del Sur, a 12 millas de Charleston, había una plantación conocida solo por los lugareños, Western Grove. Para 1891, llevaba más de 30 años abandonada, sus campos, reclamados por la hierba salvaje y las zarzas, su mansión, convertida en una carcasa vacía. Y, sin embargo, cada noche, sin excepción, los testigos aseguraban ver 17 luces distintas moviéndose tras las ventanas del piso superior. No era el parpadeo de luciérnagas. No era el reflejo de la luna. Era una luz de vela firme, deliberada, como si la casa siguiera habitada. Las autoridades locales descartaron los informes. The Charleston Post se negó a publicar testimonios. Las familias que poseían tierras vecinas solo hablaban de ello en susurros, y una ordenanza del condado prohibía discretamente a cualquiera entrar en la propiedad después del anochecer. Los registros de lo ocurrido en Western Grove fueron sellados, luego se perdieron y, después, fueron destruidos deliberadamente. Esta noche descubrirás qué eran esas luces y por qué nadie quería que la verdad saliera a la luz. Antes de continuar con la historia de Western Grove y de la familia que desapareció allí, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte historias como esta. Y dime en los comentarios, ¿desde qué estado o ciudad estás escuchando? Descubramos este misterio juntos. Lo que estás a punto de oír no comenzó en 1891, sino décadas antes, en el calor sofocante de un verano en Carolina del Sur. Corría el año 1858, y Western Grove aún no era una ruina. Era una próspera plantación arrocera, una de tantas a lo largo de la cuenca del río Ashley que alimentaban la riqueza de Charleston. La propiedad se extendía por 800 acres de fértiles tierras bajas, y sus campos eran trabajados por casi 200 hombres, mujeres y niños esclavizados. La mansión en sí era una elegante estructura de 3 pisos construida al estilo Greek Revival, columnas blancas, amplias verandas y ventanales altos que capturaban cualquier soplo de viento durante los veranos brutales. La plantación pertenecía a Nathaniel Weston, un plantador de tercera generación cuya familia había acumulado tierras e influencia desde la década de 1780. Nathaniel tenía 42 años en 1858, un hombre de complexión delgada y energía nerviosa, conocido en los círculos sociales de Charleston por su meticulosidad y su mal carácter. Había heredado Western Grove de su padre 10 años antes y, aunque las cosechas eran buenas, vivía constantemente intranquilo, obsesionado con la eficiencia, con el orden, con el control. Vivía en Western Grove con su esposa, Catherine, una mujer callada de una familia tabacalera de Virginia, y sus 3 hijos, Margaret, de 15 años, Thomas, de 12, y Anne, de apenas 8. Con los años, Catherine se había vuelto pálida y retraída, y casi ya no viajaba a Charleston, pasaba la mayor parte de sus días en el salón del piso superior, dedicada a su costura. Los niños recibían educación en casa a cargo de un tutor severo de Boston llamado Mr. Gans, un hombre con gafas de montura metálica y una regla que usaba con demasiada frecuencia. Pero el verdadero motor de Western Grove no era la familia Beston. Era el trabajo de las personas esclavizadas, supervisado por Mr. Horace Drummond, el capataz de la plantación. Drummond era un hombre corpulento, de hombros anchos, venido del interior de Georgia, un hombre con reputación. Había trabajado en plantaciones desde Savannah hasta las Carolinas y, allí donde iba, aumentaba la productividad, pero también crecía el silencio. Los trabajadores dejaban de cantar en los campos. Las madres abrazaban con más fuerza a sus hijos por la noche. Drummond nunca alzaba la voz. No le hacía falta. Su sola presencia bastaba. Para el verano de 1858, ya circulaban rumores entre la comunidad esclavizada de Western Grove, rumores de gente que desaparecía. No de quienes escapaban hacia el norte. Desaparecía.
Un joven llamado Caleb, que había intentado huir en mayo, fue capturado y devuelto. Lo vieron llevárselo a la casa del capataz al caer la tarde. No volvieron a verlo. Drummond aseguró que lo habían vendido río abajo, pero jamás quedó registrada una factura de venta. Luego estaba Dina, una mujer de veintitantos que le había contestado a Drummond en los arrozales. Ella también desapareció una noche. Otra vez, Drummond dijo que la habían vendido. Otra vez, no hubo documentación. Los esclavizados de Western Grove empezaron a creer que ocurría algo más oscuro. Se contaban historias, siempre en voz baja, siempre después de que Drummond se hubiera marchado a caballo, que bajo la cabaña del capataz había un sótano para raíces, y que ese sótano tenía una segunda puerta, y que esa segunda puerta conducía a un lugar del que nadie regresaba. Nathaniel Beston, por su parte, no veía nada de esto, o decidía no verlo. Pasaba los días en su despacho, revisando libros de cuentas e informes de producción. Sus cosechas de arroz estaban entre las mejores de la región. Sus ganancias seguían subiendo. Fuera lo que fuese que Drummond hiciera para mantener la disciplina, Nathaniel no preguntaba. En la economía brutal de la Carolina del Sur de 1858, lo único que importaban eran los resultados. Pero Catherine se dio cuenta. Observó los rostros de las mujeres que trabajaban en la casa, cómo se sobresaltaban cuando se mencionaba el nombre de Drummond, cómo evitaban su mirada cuando él iba a hablar con Nathaniel. Notó que ciertas personas ya no estaban y, cuando preguntaba, recibía solo respuestas vagas. Una tarde a finales de julio, se lo preguntó a Nathaniel directamente, ¿dónde está Dina? Nathaniel apenas levantó la vista de sus papeles. Vendida. ¿Vendida a quién? Yo no manejo esos detalles. Drummond se encarga. Las manos de Catherine se tensaron alrededor del bastidor de bordado. No hay ningún registro. Por fin, Nathaniel la miró, frío, advirtiéndola. Drummond se encarga, repitió. Y así terminó la conversación. Pero no terminaron las sospechas de Catherine. Empezó a vigilar. Empezó a notar patrones. Y comenzó a escribirlo todo en un pequeño diario de cuero que guardaba escondido en su armario. Para septiembre de 1858, casi una docena de personas de la población esclavizada de Western Grove había desaparecido. Sin ventas. Sin traslados. Simplemente, se habían ido. Los que quedaban atravesaban los días como fantasmas, la mirada baja, las voces apagadas. En los campos reinaba el silencio, salvo por el ritmo de las azadas golpeando la tierra y el grito lejano de las garzas en el pantano. Y entonces llegó la noche del 14 de septiembre. El aire de esa tarde estaba denso e inmóvil, un calor opresivo que hacía que respirar se sintiera como trabajo. El sol se ocultó tras la línea de árboles en franjas naranjas y rojas y, cuando la oscuridad cayó sobre Western Grove, los sonidos habituales de la plantación, el murmullo de las tareas nocturnas, el crepitar de los fuegos de cocina, empezaron a desvanecerse. Catherine estaba arriba, en el cuarto de los niños, leyéndole a Ana a la luz de una vela. A través de la ventana abierta, escuchó el sonido tenue de voces alzadas en discusión. Se detuvo y ladeó la cabeza. Las voces venían de la dirección de la cabaña del capataz, a unos 200 metros de la casa principal. Una era la de Drummond, baja, firme, amenazante. La otra era más aguda, desesperada. La voz de una mujer. Catherine dejó el libro. «Quédate aquí», le dijo a Anne, y salió al pasillo. Desde el rellano, alcanzaba a ver a Nathaniel en su estudio de la planta baja, con la puerta cerrada. La casa estaba en silencio. Catherine caminó hasta la ventana del extremo del pasillo, la que daba hacia la cabaña del capataz. A la luz tenue de la luna, distinguió dos figuras cerca de la entrada, Drummond, inconfundible por su silueta ancha, y una mujer, Esther, una de las trabajadoras de la casa, de unos 30 años. Con una hija pequeña. Catherine no podía oír las palabras,
pero sí ver el miedo en la postura de Esther, como retrocedía, negando con la cabeza. Drummond dio un paso adelante. Esther se giró para correr. Y entonces Drummond la agarró del brazo y la arrastró hacia el interior. A Catherine se le cortó la respiración. Se quedó inmóvil frente a la ventana, con el corazón desbocado. Pasaron los minutos. La cabaña siguió oscura. Nadie salió. Quiso bajar para exigirle a Nathaniel que hiciera algo, pero lo sabía. Sabía qué diría. Drummond se encarga. Sintió formarse en el pecho un nudo nauseabundo de complicidad. Volvió a la habitación de Anne, se sentó otra vez e intentó seguir leyendo, pero las palabras se le mezclaban en la página. Anne, al notar la distracción de su madre, preguntó si ocurría algo. No, cariño, susurró Catherine. Todo está bien. Pero nada estaba bien. A la mañana siguiente, Esther había desaparecido. Su hija, una niña de 7 años llamada Asterisco Ruby, fue encontrada deambulando por los barracones, llorando y preguntando por su madre. Cuando las otras mujeres intentaron consolarla, Ruby repetía lo mismo una y otra vez. Mr. Drummond se la llevó. Mr. Drummond se la llevó. Nathaniel fue informado. Hizo llamar a Drummond a la casa. Catherine escuchó desde lo alto de la escalera. La mujer Esther, dijo Nathaniel. ¿Dónde está? Vendida, señor, respondió Drummond con suavidad. Un comerciante pasó anoche. Pagó un buen precio. Dijo que iba de paso y no quería esperar hasta la mañana. Hubo una pausa. Luego la voz de Nathaniel, más baja, ¿y la niña? Demasiado pequeña para venderla con la madre. Se pondrá a trabajar en unos años. Otra pausa. Entonces, bien. Eso es todo. Catherine apretó la barandilla hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Esa noche no pudo dormir. Se quedó junto a Nathaniel en la oscuridad, escuchando su respiración constante, y tomó una decisión. Averiguaría qué estaba pasando. Averiguaría dónde estaban yendo esas personas. 3 noches después, Catherine esperó a que la casa quedara en silencio. Nathaniel dormía. Los niños dormían. El personal de la casa se había retirado a los barracones. Se puso un chal oscuro, tomó una vela y salió por la puerta trasera. La noche era cálida y húmeda, el aire estaba cargado del olor a tierra y agua de río. Los grillos cantaban en oleadas incesantes. Catherine cruzó el patio con cuidado, protegiendo la vela, hacia la cabaña del capataz. Las ventanas estaban oscuras. Drummond no estaba allí. Lo había visto cabalgar hacia Charleston esa tarde y no lo había visto regresar. Se acercó despacio, con el pulso acelerado. La puerta principal estaba cerrada, pero sabía que había una entrada lateral usada para las entregas. Probó el pestillo. Cedió. Dentro, la cabaña estaba escasamente amueblada, una mesa, una silla, una cama estrecha y un olor tenue a tabaco y sudor. Catherine fue a la habitación del fondo, donde sabía que estaba la entrada al sótano. Levantó la trampilla de madera del suelo. Unas escaleras de piedra descendían hacia la oscuridad. Dudó, y luego bajó, sosteniendo la vela delante de ella. El sótano era pequeño y fresco, con estantes llenos de frascos de verduras en conserva y sacos de grano. Pero al fondo, detrás de unas cajas apiladas, Catherine vio lo que buscaba, una segunda puerta, de madera basta, con un pesado cierre de hierro. Dejó la vela en el suelo y tiró del cierre. La puerta se abrió hacia adentro. Al otro lado no había otra habitación. Había un túnel, estrecho, de techo bajo. Las paredes estaban apuntaladas con vigas, piedra y madera. El aire que salió era frío y húmedo, con un olor que le revolvió el estómago, tierra, moho y algo más, algo podrido. Catherine tomó la vela y entró. El túnel descendía suavemente desde la cabaña. Avanzó despacio, apoyando una mano en la pared para no perder el equilibrio.
Tras unos 50 pies, el pasadizo se ensanchó y desembocó en una pequeña cámara. Y allí, a la luz de la vela, Catherine los vio. Cadenas atornilladas a los muros de piedra. Un banco de madera manchado de oscuro. Herramientas, instrumentos de hierro cuyo propósito no quería imaginar. Y, en una esquina, un montón de tela. Se acercó, con la vela temblándole en la mano. No era tela. Era ropa. Un vestido que reconoció. Una camisa. Un par de zapatos. Le faltaba el aire. Ahí era donde se los habían llevado. Ahí era donde habían terminado. Y entonces, desde algún lugar más profundo del túnel, desde una dirección que aún no había explorado, oyó un sonido, un raspado rítmico, tenue. Metal contra piedra. Casi se le resbaló la vela. Se giró, con todos los instintos gritándole que corriera, pero el sonido volvió, ahora más cerca. No era algo al azar. Era deliberado. Alguien, o algo, estaba allí abajo con ella. Catherine salió disparada. Corrió por el túnel, subió las escaleras del sótano, salió de la cabaña, cruzó el patio y entró en la casa principal. Cerró de golpe, echó el cerrojo y se quedó en el pasillo a oscuras, temblando, con la vela apagada. No durmió esa noche. Se sentó en su habitación, con el diario abierto sobre el regazo, y escribió todo lo que había visto. A la mañana siguiente, Catherine enfrentó a Nathaniel. Le contó lo que había encontrado. Le exigió que despidiera a Drummond, que contactara a las autoridades, que hiciera algo. El rostro de Nathaniel se volvió ceniciento. No lo negó. No defendió a Drummond. Solo dijo, en una voz apenas por encima de un susurro, si hablas de esto con alguien, lo perderemos todo, la plantación, nuestro nombre, el futuro de los niños, ¿lo entiendes? Catherine lo miró fijamente. Están asesinando a personas, Nathaniel. Son propiedad, respondió él con frialdad. Y la propiedad puede desecharse. Fue la primera vez que Catherine comprendió de verdad al hombre con el que se había casado. No se lo dijo a nadie, pero no podía permitir que siguiera. En las semanas siguientes, Catherine empezó a reunir pruebas en silencio, nombres, fechas, cualquier cosa que demostrara lo que ocurría. No se lo confió a nadie, ni siquiera al personal de la casa, por miedo a que la noticia llegara a Drummond. Planeaba llevar su diario a Charleston, a un abogado que conocía, un hombre que alguna vez había denunciado los peores excesos del sistema esclavista. Pero no tuvo oportunidad. La noche del asterisco 9 de octubre de 1858, Western Road ardió. El incendio comenzó en la cabaña del capataz poco después de la medianoche. Para cuando alguien lo notó, las llamas ya habían saltado a la casa principal, trepando por la madera seca y devorando el ala este en cuestión de minutos. Nathaniel, Catherine y los niños apenas lograron escapar, corriendo al patio con la ropa de dormir mientras la casa se convertía en un infierno. Los esclavizados formaron una cadena de cubos desde el pozo, pero era inútil. El calor era demasiado intenso. Las llamas, demasiado altas. Al amanecer, tanto la mansión como la cabaña del capataz eran solo ruinas humeantes. Drummond fue hallado muerto entre los restos de su cabaña, quemado hasta quedar irreconocible. El informe oficial afirmó que probablemente dormía cuando empezó el fuego y que el humo lo había vencido. Nathaniel, Catherine y los niños sobrevivieron, pero se quedaron prácticamente sin nada. La casa había desaparecido. Los registros se habían perdido. El arroz almacenado de la última cosecha se había consumido. Y el diario de Catherine, el que guardaba escondido en su armario, era ceniza. A los pocos días, Nathaniel trasladó a su familia a Charleston, alojándose temporalmente con un primo lejano de Catherine. Intentó reconstruir, conseguir préstamos, rescatar lo que quedaba de la plantación. Pero las deudas eran abrumadoras y el pago del seguro se retrasó por dudas sobre el origen del incendio.
Empezaron a circular rumores, susurros de que el fuego había sido intencional, provocado por una de las personas esclavizadas como acto de venganza. Se abrió una investigación, pero no llegó a nada. Nadie quiso testificar. No se hallaron pruebas de incendio provocado. El caso se cerró discretamente. Nathaniel jamás regresó a Western Grove. Vendió lo que quedaba de la tierra a un comerciante de Charleston en 1859 por una fracción de su valor, y la familia se mudó a Augusta, Georgia, donde la salud de Nathaniel se deterioró rápidamente. Murió en asterisco 1861, justo cuando empezó la guerra civil, de lo que los médicos llamaron agotamiento nervioso. Después de la guerra, Catherine y los niños se mudaron al norte y se establecieron en Filadelfia, donde vivieron con modestia y en el anonimato. Catherine nunca volvió a hablar de Western Grove. Pero la tierra no se quedó en silencio. En los años posteriores al incendio, los lugareños empezaron a reportar sucesos extraños en las ruinas. La plantación quedó abandonada, los campos cubiertos de maleza, y los restos carbonizados de la mansión fueron hundiéndose poco a poco en la tierra. Aún así, viajeros que pasaban por el camino cercano al río por la noche aseguraban ver luces en las ventanas del piso superior, o mejor dicho, donde esas ventanas habían estado. Velas, decían, moviéndose de un cuarto a otro como si alguien caminara por la casa. Al principio, las historias se descartaron como imaginación o como reflejos de faroles de granjas distantes. Pero los relatos eran demasiado constantes. Demasiado precisos. Asterisco 17 luces, siempre el mismo número, siempre con el mismo patrón lento y deliberado, comenzando en el lado este de la casa, recorriendo lo que había sido el pasillo, luego las habitaciones del oeste y, por último, bajando a la planta baja. Cada noche, sin fallar, desde el anochecer hasta justo antes del amanecer. Para la década de 1870, Western Grove ya se había ganado una fama. Se convirtió en un lugar que los vecinos evitaban después de anochecer. El nuevo propietario, un comerciante de Charleston, intentó desarrollar el terreno, pero no encontró a nadie dispuesto a trabajar allí. Los jornaleros que contrataba se negaban a quedarse después de la puesta del sol. Algunos aseguraban que oían sonidos provenientes de las ruinas, voces tenues, el llanto de una mujer, pasos sobre pisos que ya no existían. En 1873, el comerciante contrató a una cuadrilla para demoler por completo lo que quedaba de la estructura, despejar el sitio y volverlo utilizable. El equipo trabajó durante 3 días, derribando las paredes chamuscadas y retirando escombros. Al cuarto día, se negaron a continuar. El capataz de la cuadrilla, un hombre llamado asterisco Augustus Finch, informó que, mientras trabajaban en el sótano, habían descubierto una puerta sellada que conducía a un túnel bajo la casa. Cuando la abrieron, el olor fue tan insoportable que 2 hombres vomitaron en el acto. Finch ordenó sellar el túnel de inmediato y abandonó el trabajo esa misma tarde. El comerciante, frustrado e inquieto, canceló el proyecto. Western Grove siguió siendo una ruina y las luces continuaron. Para la década de 1880, el fenómeno ya era una leyenda local. Las historias se extendieron por Charleston y las parroquias cercanas. Algunos decían que las luces eran los espíritus de la familia Beston, condenados a revivir la noche del incendio. Otros afirmaban que eran los esclavizados muertos, deambulando entre las ruinas en busca de justicia. Y unos pocos susurraban teorías más oscuras, que en Western Grove se había hecho algo tan terrible que la propia tierra no podía olvidarlo. Pero nadie investigó. Nadie quería saber. Eso cambió en 1891, cuando un joven periodista de Charleston llamado asterisco Peter Cavanaugh decidió pasar una noche en Western Grove y dejar constancia de lo que viera. Peter Cavanaugh tenía 26 años, ambicioso, hambriento de una historia que le diera un nombre. Llevaba 3 años escribiendo para el asterisco Charleston Ledger, casi siempre cubriendo reuniones del ayuntamiento y noticias de embarques, pero buscaba algo más grande. Cuando oyó hablar de las luces en Western Grove, vio su oportunidad.
Fue a ver a su editor, *Mr. Leonard Hess, con la propuesta, pasar una noche en las ruinas, documentar las luces, entrevistar a los vecinos y publicar un reportaje completo. Hayes se mostró escéptico. A nadie le importan las historias de fantasmas, Kavanaugh. Pero Peter insistió. Argumentó que el misterio llevaba más de 30 años, que debía existir una explicación racional y que descubrirla sería un verdadero servicio público. Al final, Hayes cedió. Una noche, dijo. Si no encuentras nada, lo dejas. Peter aceptó. Pasó 2 semanas preparándose. Entrevistó a habitantes de los poblados cercanos a Western Grove, recopilando testimonios. Un pescador anciano llamado Josia, que trabajaba en el río, afirmaba ver las luces claras como un domingo por la mañana, todas las noches, a la misma hora. Una mujer llamada *Mrs. Pauline Vickers, que vivía en una granja vecina, dijo que su difunto esposo también las había visto y que una vez intentó acercarse a la casa para investigar, pero algo lo detuvo. Dijo que se sentía mal, le contó a Peter. Como si el aire mismo no lo quisiera allí. Peter también visitó la oficina de registros del condado de Charleston, buscando información sobre la familia Beston y el incendio. Encontró muy poco. El incendio figuraba como accidental, con causa desconocida. La venta del patrimonio de Nathaniel Waston estaba registrada, pero no había detalles sobre las operaciones de la plantación, no se mencionaba a Drummond de forma curiosa, no existía registro de personas esclavizadas transferidas o vendidas desde Western Grove después del incendio. Era como si, en papel, simplemente hubieran dejado de existir. A Peter, esa ausencia le resultó más inquietante que cualquier historia de fantasmas. La tarde del *12 de octubre de 1891, 33 años y 3 días después del incendio, Peter Kavanaugh llegó a Western Grove justo antes del atardecer. Llevaba un cuaderno, lápices, un reloj de bolsillo, una linterna, cerillas, una petaca de whisky y un revólver que no estaba del todo seguro de saber usar. Las ruinas eran más extensas de lo que había imaginado. La estructura principal era un esqueleto, vigas de soporte ennegrecidas, tramos de muro derrumbado y la chimenea de piedra aún en pie, como una lápida. La vegetación se había apoderado de casi todo. Enredaderas trepaban por los muros restantes y arbolitos crecían entre las grietas de los cimientos. El aire olía a podredumbre y barro de río. Peter se instaló sobre un murete de piedra, a unos 50 metros de la casa, desde donde tenía una vista clara de las ruinas. Encendió su linterna, abrió el cuaderno y esperó. El sol se hundió tras el horizonte. Cayó la oscuridad. El pantano cobró vida con el sonido de ranas e insectos. Peter anotó la hora, *7, 14 p.m. Exactamente a las *7:30, apareció la primera luz en una ventana superior del lado este de la casa. Un resplandor suave y cálido. Luz de vela, inconfundible. La mano de Peter se tensó alrededor del lápiz. Escribió deprisa. Primera luz. Ala este. Segundo piso. 7:30 de la tarde. 30 segundos después, apareció una segunda luz en la ventana contigua. Luego una tercera. Se desplazaban lenta y firmemente, como si alguien recorriera la casa con una vela en la mano. El pulso de Peter se aceleró. Las contó a medida que iban apareciendo, una por una, avanzando por el piso superior. Cuando llegó a *17, comenzaron a bajar, apareciendo ahora en las ventanas de la planta baja, o en el lugar donde habían estado. El patrón era exacto. Sin prisa. Peter se puso de pie, levantó su linterna y se acercó. Su escepticismo periodístico luchaba contra el vello erizado en la nuca. Tenía que haber una explicación, luz reflejada desde algún sitio, fosforescencia en la madera, gas del pantano. Pero las luces no titubeaban. No parpadeaban. Se movían con intención. Cuando Peter estuvo a unos 20 metros de la casa,
se detuvo. La temperatura había caído de forma notable, no el enfriamiento gradual de la noche, sino un frío repentino, antinatural. Su aliento se volvió visible y, bajo el sonido del pantano, oyó algo más. Pasos. Lentos, deliberados, caminando sobre un piso de madera. Pero no había piso. La mente racional de Peter intentó improvisar explicaciones, un animal, el asentamiento de viejas vigas, pero su cuerpo ya retrocedía, dando pasos hacia atrás, con el corazón golpeándole el pecho. Y entonces oyó la voz. La voz de una mujer, tenue y lejana, que llamaba. Por favor. No era un aullido. No era un grito. Solo una palabra, pronunciada con una desesperación absoluta. Peter echó a correr. No se detuvo hasta llegar al camino, a casi un cuarto de milla, donde se desplomó contra un árbol, jadeando. Miró hacia las ruinas, las luces seguían allí, recorriendo su patrón, indiferentes a su presencia. Se quedó en el camino el resto de la noche, observando desde lejos y registrando cada detalle. Las luces continuaron hasta poco antes del amanecer y luego se desvanecieron cuando el primer gris tocó el cielo. A la mañana siguiente, Peter regresó a Charleston agotado y sacudido, pero convencido de que tenía una historia. El artículo de Peter se publicó en el Charleston Ledger el * 18 de octubre de 1891, bajo el titular El misterio de Western Grove, luces, voces y preguntas sin respuesta. Fue un fenómeno. El texto relataba su experiencia, los testimonios locales y los extraños vacíos en el registro histórico. Peter evitó afirmar que hubiera algo sobrenatural. Lo presentó como un fenómeno inexplicable, digno de investigación científica. La reacción fue inmediata. Llegaron cartas a las oficinas de Ledger, algunas de lectores compartiendo experiencias propias cerca de Western Grove, otras de escépticos exigiendo que Peter se retractara de lo que llamaban un disparate sensacionalista. Un profesor del College of Charleston escribió sugiriendo que las luces podían ser un fenómeno natural relacionado con materia orgánica en descomposición. Un pastor de una iglesia bautista escribió para condenar el artículo como blasfemo, afirmando que Peter estaba removiendo viejos males que era mejor dejar enterrados. Pero la respuesta más importante llegó de *MRS, Margaret Wollstonecraft. Margaret, la hija mayor de Nathaniel y Catherine, tenía ahora 48 años y vivía en Baltimore con su esposo, un banquero. Escribió a Peter directamente, a través del periódico, pidiéndole una reunión privada. Peter, asombrado, aceptó de inmediato. Se encontraron en el salón de un hotel en Charleston, una tarde gris de finales de octubre. Margaret era una mujer serena y distinguida, con el cabello prematuramente plateado y una mirada afilada. Pidió té, intercambió cortesías y luego fue al grano. Usted escribió sobre Western Grove, dijo. Sí, señora. Vio las luces. Las vi. Margaret guardó silencio un buen rato, removiendo el té. Entonces dijo, mi madre también las vio. Peter parpadeó. ¿Perdón? Antes del incendio, continuó Margaret, con voz medida. En las semanas previas al incendio, mi madre se convenció de que algo terrible estaba ocurriendo en la plantación. Se quedaba de pie en las ventanas por la noche, mirando la cabaña del capataz. Tomaba notas. Yo tenía 15 años. No lo entendí entonces, pero recuerdo su miedo. ¿Sabe qué encontró?, preguntó Peter. Margaret dudó. Nunca me lo dijo directamente. Pero la oí discutir con mi padre. Quería que despidiera al capataz, un hombre llamado Drummond. Mi padre se negó. Y entonces ocurrió el incendio. ¿Cree que el incendio fue deliberado?, preguntó Peter. Creo, dijo Margaret con cautela, que mi madre pensó que era la única forma de detener lo que estaba pasando. Peter sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. ¿Está diciendo que su madre inició el incendio? Estoy diciendo, respondió Margaret, que murió creyendo que había hecho lo correcto,
y que mi padre murió sabiendo que no había hecho nada. Metió la mano en el bolso y sacó un pequeño objeto envuelto en tela. Lo colocó sobre la mesa, entre ambos. Esto pertenecía a mi madre. Lo encontré entre sus cosas después de que falleció, en 1884. Peter lo desenvolvió. Dentro había una llave. Hierro viejo. Pesada. ¿Qué abre?, preguntó Peter. No lo sé, dijo Margaret. Pero fue lo único que conservó de Western Grove. La llevó consigo el resto de su vida. Peter miró la llave y luego a Margaret. ¿Por qué me está contando esto? Porque las luces siguen allí, dijo Margaret en voz baja. 33 años después del incendio, y siguen allí. Necesito saber por qué. Necesito saber qué encontró mi madre. Peter salió de la reunión con la llave en el bolsillo y una nueva determinación. Volvería a Western Grove, pero esta vez entraría en las ruinas. Reclutó a 2 acompañantes para la expedición, *Samuel Porter, fotógrafo y colega periodista, y *Dr. Arwen Marsh, médico con interés en lo que él llamaba fenómenos psicológicos. Peter no les contó todo lo que Margaret le había revelado, solo que creía que había una explicación física para las luces y que pensaba encontrarla. Llegaron a Western Grove la tarde del *30 de octubre, con linternas, cuerda, palas y el equipo fotográfico de Samuel. El plan era sencillo, esperar a que aparecieran las luces y luego entrar en las ruinas para buscar su origen. Las luces aparecieron puntuales, poco después de las 7:30, moviéndose según su patrón familiar. Peter, Samuel y el Dr. Marsh se acercaron a la casa con cautela, con sus linternas proyectando sombras largas sobre las vigas chamuscadas y la mampostería caída. De cerca, el efecto era aún más inquietante. Las luces parecían provenir del interior de la estructura, como si los muros que se habían quemado de algún modo siguieran allí, conservando habitaciones y pasillos que ya no existían. Esto es extraordinario, murmuró el Dr. Marsh. He leído sobre cosas así, pero nunca lo había presenciado. ¿Dónde está la entrada al sótano?, interrumpió Peter, consultando un mapa rudimentario que había dibujado basándose en descripciones de antiguos trabajadores. La encontraron en el lado oeste de las ruinas, parcialmente derrumbada, pero aún accesible. Peter usó la llave que le había dado Margaret, aunque ya no había una puerta que abrir, solo un hueco entre los escombros que conducía hacia la oscuridad. Bajaron con cuidado. El aire era frío y estancado, cargado con el olor a tierra y descomposición. La luz de las linternas reveló un espacio de muros de piedra, en gran parte intacto, lleno de restos del derrumbe de arriba. Y al fondo, tal como Catherine lo había descrito, hallaron la segunda puerta, medio enterrada, pero todavía visible. Tardaron casi 1 hora en despejar los escombros. Cuando por fin abrieron la puerta, el hedor que salió hizo que los 3 se echaran atrás. Samuel tuvo arcadas. Marsh se tapó la boca con un pañuelo. Dios santo. Peter susurró, más allá de la puerta, el túnel se extendía hacia la oscuridad. Avanzaron despacio, con las paredes cerrándose a su alrededor. Tras unos 60 pies, llegaron a la cámara. Era exactamente como Catherine la había visto, las cadenas, el banco, las herramientas. Pero ahora había más. En 33 años, la tierra se había movido y una parte del muro del túnel se había venido abajo hacia adentro, dejando al descubierto lo que había permanecido oculto. Huesos. Restos humanos, parcialmente enterrados en el suelo de tierra. No 1. No 2. Muchos. El doctor Marsh se arrodilló y los examinó con una frialdad clínica, pese al horror de la escena. Han estado aquí durante décadas, dijo en voz baja. Enterrados con cal viva, diría yo, para acelerar la descomposición. Quien hizo esto intentó borrar pruebas. ¿Cuántos?, preguntó Peter, con la voz tensa. Marsh negó con la cabeza. No puedo afirmarlo sin una excavación adecuada. Pero al menos 1 docena.
quizá más. Samuel estaba pálido. Tenemos que avisar a las autoridades. Las autoridades lo sabían, dijo Peter con amargura, pensando en los registros sellados, los informes desechados, o en que eligieron no saberlo. Pasaron otra hora documentándolo todo. Samuel intentó fotografiar la cámara, aunque la poca luz lo hacía difícil. Peter tomó notas meticulosas. El doctor Mars examinó cuidadosamente los restos, intentando determinar edades y posibles causas de muerte. Y entonces, cuando se preparaban para irse, Peter vio algo. En el lado opuesto de la cámara, parcialmente oculto bajo tierra caída, había otro pasadizo, más estrecho que el primero, que no volvía hacia la cabaña del capataz, sino en dirección contraria, hacia donde había estado la casa principal. Peter se acercó, alzando la linterna. «Cabe no. Deberíamos irnos», dijo Samuel, nervioso. Pero Peter ya se estaba metiendo en el pasadizo. Era bajo. Tuvo que agacharse. Subía en ángulo, con paredes de piedra y arcilla toscamente talladas. Después de unos 40 pies, terminaba en un conducto vertical revestido de ladrillo. Una chimenea, comprendió Peter, o algo diseñado para parecerlo. Subió con cuidado, apoyando los pies contra las paredes, hasta salir a lo que había sido el sótano de la casa principal. Arriba, el espacio estaba abierto al cielo, los pisos se habían derrumbado en el incendio, pero los cimientos seguían allí. Y en el centro de esos cimientos, Peter vio algo que le heló la sangre. Asterisco 17 marcadores de piedra. Pequeños. Uniformes. Dispuestos en una cuadrícula exacta. No eran lápidas. No tenían nombres ni fechas, solo piedras lisas de río, cada una del tamaño aproximado de un puño, colocadas con un cuidado deliberado. Peter se quedó entre ellas, con la luz de su linterna temblando sobre las ruinas, y lo entendió. Las luces no eran casualidad. No eran reflejos, ni gas del pantano, ni imaginación. Eran 17 personas, 17 almas cuyas muertes habían sido ocultadas, cuyos cuerpos habían sido enterrados en secreto, cuya existencia había sido borrada de todos los registros oficiales. Y cada noche, las luces aparecían siguiendo el mismo patrón que habrían caminado en vida, a través de la casa, bajando las escaleras, hacia el sótano, hacia el túnel que había sido su tumba. Peter salió de las ruinas con las manos temblorosas. Se reunió con Samuel y el doctor Mars y, juntos, se marcharon de Western Road cuando la primera luz del amanecer tocó el cielo. Detrás de ellos, las luces se apagaron. Pero la pregunta permanecía. ¿Quién había colocado esas 17 piedras y cuándo? Peter publicó sus hallazgos en un artículo de seguimiento el asterisco 5 de noviembre de 1891. Western Road revela pruebas de muertes ocultas. Esta vez no se contuvo. Describió el túnel, los restos, los 17 marcadores. Exigió una investigación oficial, la exhumación del sitio, justicia tardía, pero no negada. La reacción fue rápida y hostil. El Charleston Ledger se vio inundado de cartas, no de apoyo, sino de indignación. Las familias más influyentes de Charleston, muchas de ellas con vínculos con la antigua economía de plantación, acusaron a Peter de mancillar la memoria de los muertos y de reavivar odios regionales que, según ellos, debían quedarse en el pasado. Una carta, firmada por una coalición de antiguos plantadores, amenazaba con emprender acciones legales si Peter seguía calumniando a las familias respetables. El editor de Peter, Leonard Hayes, lo llamó a su despacho. «Tienes que parar», dijo Hayes sin rodeos. «Parar. Encontramos restos humanos, decenas de ellos, ¿y crees que alguien quiere desenterrar eso?» Hayes replicó, «La guerra terminó hace 26 años. La reconstrucción se acabó. La ciudad intenta seguir adelante. Nadie quiere que le recuerden lo que ocurrió en esas plantaciones. Hubo gente asesinada», dijo Peter, alzando la voz. «Eso no desaparece solo porque resulte incómodo». Hayes soltó un suspiro.
No estoy diciendo que te equivoques. Estoy diciendo que estás solo. Las autoridades no tocarán esto. Las familias no van a colaborar. Y si sigues presionando, vas a perder tu trabajo. Peter salió del despacho furioso, pero sabía que Hayes tenía razón. No tenía aliados, ni respaldo oficial. La historia ya estaba empezando a enterrarse otra vez. Pero no estaba listo para rendirse. Le escribió a Margaret Wollstonecraft, contándole lo que había descubierto. La respuesta llegó una semana después. Estaba horrorizada, aunque no sorprendida. He pasado toda mi vida adulta intentando alejarme de Wollstonecraft, escribió. Pero si lo que encontraste es cierto, entonces los temores de mi madre estaban justificados. Te ayudaré en lo que pueda. Le envió a Peter un paquete de cartas y documentos que había conservado, correspondencia entre sus padres, fragmentos de registros financieros y una lista parcial de nombres, personas esclavizadas que habían vivido en Wollstonecraft en 1858. Peter cotejó esos nombres con los registros que había hallado. 13 de ellos no tenían constancia de venta ni de traslado después de 1858. Simplemente habían desaparecido de los libros. Ahora Peter tenía pruebas de encubrimiento, pero aún no poseía la historia completa. Decidió buscar sobrevivientes, cualquiera que hubiera estado en Wollstonecraft antes del incendio y que quizás siguiera con vida. Era una posibilidad remota. Habían pasado más de 3 décadas, pero publicó avisos en periódicos de Carolina del Sur y Georgia, pidiendo información. A principios de diciembre, recibió una respuesta. Una mujer llamada Hannah vivía en una comunidad de libertos a las afueras de Savannah. Tenía ya más de 60 años, pero había sido esclavizada en Wollstonecraft cuando era joven, en la década de 1850. La habían vendido a una plantación de Georgia en 1857, un año antes del incendio, y había sobrevivido a la guerra para construir una nueva vida. Estaba dispuesta a hablar con Peter. Peter tomó el tren a Savannah y se reunió con ella en la modesta iglesia de tablones donde asistía a culto. Hannah era pequeña y delgada, llevaba el cabello envuelto en un pañuelo azul descolorido, y sus manos, deformadas por toda una vida de trabajo. Pero sus ojos eran agudos y su memoria, nítida. ¿Quieres saber de Wollstonecraft?, dijo. No era una pregunta. Sí, señora, respondió Peter. Hannah miró por la ventana hacia el cielo invernal. No me gusta hablar de eso, dijo, pero supongo que ya es hora. Le habló de Drummond, de las desapariciones, del miedo que había caído sobre la plantación como un sudario. Un día estaban, al siguiente ya no, contó. Drummond decía que los habían vendido. Pero nosotros lo sabíamos. Sabíamos que era mentira. Se le notaba en los ojos. Le gustaba. ¿Llegaste a ver el túnel?, preguntó Peter con suavidad. Hannah negó con la cabeza. No. Pero oí hablar de él. Había un muchacho, Jacob, que a veces trabajaba en la cabaña del capataz, limpiando y cosas así. Me dijo que había visto una puerta en el sótano. Dijo que Drummond le advirtió que no hablara nunca de eso o acabaría al otro lado. ¿Qué pasó con Jacob?, preguntó Peter. Desapareció, dijo Hannah simplemente. 2 semanas después de contármelo. Drummond dijo que se había escapado. Pero Jacob no era tonto. No se habría ido así. Tenía familia. ¿Recuerdas cuántas personas desaparecieron?, preguntó Peter. Hannah cerró los ojos y movió los labios en silencio mientras contaba. Cuando los abrió, su expresión estaba marcada por el espanto. 17, dijo. Que yo supiera. Tal vez fueron más. Peter sintió caer sobre él el peso de esa confirmación. ¿Sabes qué ocurrió la noche del incendio? Hannah guardó silencio un largo rato. Luego dijo, yo no estaba allí, pero después escuché cosas. Los que se quedaron dijeron que el fuego empezó en la cabaña de Drummond. Algunos decían que fue un accidente. Otros, que lo provocaron a propósito.
¿Quién?, preguntó Peter. Hannah lo miró a los ojos. Había una mujer, una de las trabajadoras de la casa, Esther. Tenía una hija, Ruby. Esther desapareció apenas unas semanas antes del incendio. Ruby se quedó atrás. Era solo una niña, pero lo sabía. Sabía qué le había pasado a su madre. A Peter se le cortó la respiración. ¿Crees que Ruby inició el incendio? Creo, dijo Hannah despacio, que Ruby no era la única que quería ver a Drummond muerto. Y creo que, cuando ese fuego empezó, nadie se esforzó demasiado por apagarlo. Peter dejó Savannah con más preguntas que respuestas. Ahora conocía los nombres de las víctimas, la magnitud del horror y la probabilidad de que el incendio hubiera sido un acto de justicia desesperada. Pero todavía no sabía quién había colocado las 17 piedras, ni por qué aparecían las luces. Regresó a Western Grove por última vez, a mediados de diciembre, solo. Necesitaba ver los marcadores de nuevo para comprender su disposición. Llegó al anochecer y esperó. Las luces aparecieron, como siempre, a las 7:30. Peter observó el patrón con atención, comparándolo con el plano de la casa tal como él lo entendía. Las luces recorrían el piso superior, lo que había sido la zona familiar, y luego bajaban a la planta baja, el salón, el comedor. Después se desplazaban hacia la parte trasera de la casa, hacia el sótano. Peter volvió a descender a las ruinas, siguiendo el camino de las luces. Llegó a los cimientos donde estaban colocadas las 17 piedras y se arrodilló entre ellas, con la linterna iluminando sus superficies lisas. Y entonces notó algo que antes se le había pasado. Las piedras no estaban puestas al azar. Formaban un patrón específico, uno que, visto desde arriba, dibujaba el contorno aproximado de una habitación. Las dimensiones coincidían con la cámara del túnel. Las piedras señalaban el lugar donde habían sido depositados los cuerpos. Alguien había venido aquí después del incendio, alguien que sabía, alguien que había contado a los muertos y marcado sus tumbas. La mente de Peter se aceleró. ¿Quién habría tenido el conocimiento, el acceso, el motivo? No Nathaniel. Había huido y no volvió jamás. No Drummond. Estaba muerto. No las personas esclavizadas. La mayoría se dispersó tras el incendio, vendidas o liberadas hacia una incertidumbre total. Pero Catherine. Catherine lo sabía. Catherine había estado en el túnel antes del incendio. Catherine lo había escrito todo. Y Catherine había sobrevivido. Peter recordó las palabras de Margaret, asterisco mi madre murió creyendo que había hecho lo correcto. Asterisco. Pensó en la llave que Margaret le había dado, la llave que Catherine había llevado consigo el resto de su vida. Y lo entendió. Peter regresó a Baltimore y pidió otra reunión con Margaret. Esta vez llevó todo, sus notas, las fotografías, el testimonio de Hannah, la lista de nombres. Lo extendió todo ante ella en la sala. Su madre colocó las piedras, dijo. El rostro de Margaret no dejó ver nada. ¿Por qué piensas eso? Porque era la única que lo sabía, respondió Peter. Estuvo en el túnel antes del incendio. Vio lo que Drummond había hecho. Y después del incendio, cuando su familia se fue, ella regresó. Margaret se quedó callada un buen rato. Luego, en voz baja, dijo, sí. Regresó. Peter se inclinó hacia adelante. Cuénteme. Margaret se levantó y caminó hasta la ventana, mirando la calle invernal. Mi madre nunca se recuperó de lo que vio en Western Grove, empezó. Después de mudarnos a Filadelfia, quedó vacía. Apenas hablaba. Casi no salía de casa. Pero una vez al año, todos los años, desaparecía durante una semana. Nos decía que visitaba a una vieja amiga en Virginia. Yo no lo cuestioné. Era joven, y tenía mi propia vida. Margaret se volvió hacia Peter. Pero no iba a Virginia. No. Tras su muerte, encontré cartas entre sus cosas.
Billetes de tren. Recibos de una pensión en Charleston. Había estado regresando a Western Grove todos los años, en la misma fecha, el 9 de octubre. El aniversario del incendio. ¿Por qué?, preguntó Peter. La voz de Margaret fue apenas un susurro. Para recordarlos. Para dar testimonio. Porque nadie más lo haría. Peter sintió un nudo en la garganta. Las piedras, dijo. Las colocó el primer año que volvió, respondió Margaret. En 1859. Entró sola en las ruinas, encontró el túnel y contó los restos. 17. Marcó cada uno. Y cada año después volvió para asegurarse de que los marcadores siguieran allí. Llevaba velas, continuó Margaret. Las encendía, una por cada uno. Caminaba el recorrido que habrían hecho por la casa, bajando al sótano, hasta el lugar donde murieron. A Peter le temblaban las manos mientras escribía. Las luces, susurró, casi sin aliento. Las luces son la vigilia de mi madre, terminó Margaret. 17 velas encendidas en memoria cada 9 de octubre. Pero su madre murió en 1884, dijo Peter. Y las luces han continuado desde entonces. Yo las vi el mes pasado. Margaret sostuvo su mirada y, por primera vez, su compostura se quebró. Lo sé. Entonces, ¿quién?, preguntó Peter. No lo sé, dijo Margaret, con la voz rota. Eso es lo que me aterra. Mi madre ya no está, pero alguien sigue encendiendo esas velas. Peter volvió a Charleston y fue a la oficina del secretario del condado. Solicitó todos los registros relacionados con Western Grove de la última década. El empleado, un anciano llamado *Mr. Tobias Fletcher, se mostró reacio, pero Peter insistió. Al final, Fletcher sacó un expediente delgado. Dentro había una única transferencia de propiedad fechada en *1885, un año después de la muerte de Catherine. Western Grove había sido comprado por una mujer llamada *Ruby Vance. A Peter se le detuvo el corazón. Ruby, la hija de Esther. La niña que había visto a Drummond llevarse a su madre. Encontró la dirección de Ruby en el directorio de Savannah. Vivía en una casa pequeña en las afueras de la ciudad y trabajaba como costurera. Peter tomó el tren hacia el sur una vez más. Ruby abrió la puerta en persona. Rondaba los 40, alta, silenciosa, con una mirada cuidadosa. Cuando Peter se presentó y mencionó Western Grove, ella no pareció sorprendida. He estado esperando a alguien, dijo. Pase. Se sentaron en su salón modesto. Ruby sirvió café. Peter le explicó todo, su investigación, su encuentro con Margaret, las 17 piedras, las luces. Ruby escuchó sin interrumpir. Cuando él terminó, dijo simplemente, Mrs. Beston vino a buscarme en 1859. Peter parpadeó. ¿Catherine? Sí, dijo Ruby. Me encontró en Charleston, donde me habían puesto en otra casa después del incendio. Me contó lo que había descubierto. Me habló de mi madre y me dijo que pensaba recordarlas. La llevó a Western Grove, dijo Peter. Ruby asintió. Solo una vez, aquel primer año. Me mostró el túnel, las piedras. Dijo que volvería cada año a encender velas y que, cuando yo fuera libre, si quería, podría continuar. ¿Y lo hiciste?, preguntó Peter. Sí, dijo Ruby. Su voz era firme, pero sus manos se apretaron alrededor de la taza. Compré la tierra en 1885 con dinero que había ahorrado. Me tomó años, pero quería asegurarme de que nadie pudiera construir allí, que nadie los perturbara. Y quería mantener la vigilia de Mrs. Beston. ¿Cada año?, preguntó Peter. Ruby lo miró a los ojos. Cada noche. Peter la miró fijamente. Cada noche. La expresión de Ruby no cambió.
17 personas murieron en ese túnel. 17 almas borradas del mundo como si nunca hubieran existido. Lo mínimo que puedo hacer es asegurarme de que sean recordadas. Así que sí, continuó, cada noche viajo desde Savannah. Enciendo 17 velas. Recorro el camino que habrían recorrido y me siento con ellos hasta el amanecer. A Peter le costó encontrar palabras. Pero las luces aparecen a la misma hora cada noche. No puedes estar allí todas las noches. Ruby se mantuvo serena. He contratado a otros, dijo. Hombres y mujeres libres que supieron lo que se hizo, que querían ayudar. Nos turnamos. Siempre hay alguien allí. Hizo una pausa. Y siempre lo habrá. Peter sintió una mezcla profunda de asombro y tristeza. Las autoridades, dijo. A estas alturas, deben saberlo. Lo saben, respondió Ruby en voz baja. Le escribí al sheriff del condado en 1886, explicándole lo que había encontrado y pidiendo una investigación formal. Nunca contestó. Le escribí al gobernador. Nada. Fui a un abogado. Me dijo que, incluso si todo lo que yo contaba era cierto, no se podían presentar cargos. Drummond estaba muerto. Nathaniel Beston estaba muerto. Y no había testigos dispuestos a declarar. Entonces continuaste la vigilia, dijo Peter. Es lo único que puedo hacer, respondió Ruby. Peter se recostó, con la mente dando vueltas. Voy a publicarlo, dijo. Todo. La verdad. La sonrisa de Ruby fue triste. Puedes intentarlo. El artículo final de Peter, The Truth of Western Grove, A Monument to the Forgotten, fue entregado al Charleston Ledger el * 20 de diciembre de 1891. Contaba todo, el túnel, los restos, la vigilia de Catherine, la continuidad de Ruby. Daba nombres, aportaba pruebas y exigía una exhumación e investigación formal. Leonard Hayes se negó a publicarlo. Lo siento, Peter, dijo Hayes. Pero esto destruirá el periódico. Nos demandarán hasta la ruina. Nadie quiere esta historia. Peter lo intentó con otros periódicos, primero en Charleston, luego en Columbia y después en Atlanta. Todos se negaron. Por fin, un pequeño boletín abolicionista de Boston aceptó publicarlo, pero su circulación era mínima y su influencia, insignificante. La historia se publicó, la leyeron unos cientos y luego se desvaneció en el olvido. Nunca se abrió una investigación oficial. Los restos de Western Grove jamás fueron exhumados. El túnel nunca se documentó formalmente. Las 17 piedras permanecieron en su sitio, sin marca y sin reconocimiento. Peter Cavanaugh dejó el periodismo en 1892, desilusionado y agotado. Se convirtió en maestro en Carolina del Norte y allí pasó el resto de su vida. Nunca volvió a escribir sobre Western Grove. Ruby Dance mantuvo la vigilia hasta su muerte en * 1923, a los 72 años. En su testamento dejó Western Grove a un fideicomiso con instrucciones explícitas de que la tierra nunca se desarrollara y de que la guardia nocturna continuara. El fideicomiso, administrado por miembros de la iglesia local Black, cumplió su voluntad. Voluntarios siguieron encendiendo las velas noche tras noche, década tras década. Para los años 30, el fenómeno ya era parte del folclore local, despojado de su verdadera historia. A veces, turistas conducían hasta allí para ver las luces fantasma de Western Grove, sin saber lo que realmente eran. Durante la Segunda Guerra Mundial, la vigilia se interrumpió brevemente por las normas de apagón y la escasez de combustible, pero se reanudó en * 1946. En los años 60, en pleno auge del movimiento por los derechos civiles, un grupo de activistas de Charleston intentó convertir Western Grove en un sitio conmemorativo. Buscaban reconocimiento oficial, marcadores históricos y el reconocimiento de lo que había ocurrido allí. El ayuntamiento lo rechazó. La tierra siguió en fideicomiso. La vigilia continuó.
Y la historia permaneció enterrada. Hoy, Western Road está cubierto de maleza y la mayoría lo ha olvidado. Las ruinas apenas se distinguen bajo décadas de vegetación. Pero si viajaras a ese tramo solitario de pantano, a las afueras de Charleston, y llegaras justo después del anochecer, aún las verías. 17 luces moviéndose en la oscuridad. Una vigilia que ha permanecido intacta por más de 130 años. No fantasmas. No lo sobrenatural. Memoria, deliberada, desafiante, interminable. Las luces siguen apareciendo cada noche porque alguien, en algún lugar, se niega a permitir que el mundo olvide. Este misterio nos muestra que los lugares más inquietantes no son los tocados por lo sobrenatural, sino los marcados por la crueldad humana y el silencio que viene después. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que la vigilia debe continuar, o que por fin debería permitirse que el pasado descanse? Deja tu comentario abajo. Y si te gustó este relato y quieres más historias como esta, historias que revelan rincones ocultos de la historia, suscríbete, activa la campana de notificaciones y compártelo con alguien a quien le encanten los misterios oscuros. Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo video. Gracias por mirar.